en un mundo licuado, un mundo que parece que no tiene forma, las cosas que establecen pueden cambiar de momento a momento, que estamos en un mundo donde tenemos que acudir a modelos como el caos, a modelos como el juego o la resiliencia, que es un modelo que ampara muchísimas vertientes. La resiliencia es un fenómeno de la física de los metales que se conoce de 500 años, pero que aplicado al humano es reciente, hace 20 o 30 años, y tiene muchas cosas que aplicar. Pero por otro lado, yo los acompaño en la responsabilidad social integral, que no es solamente la responsabilidad empresaria, no es solamente la responsabilidad del Estado, sino que la responsabilidad de cada uno en la institución. Disculpen la molestia. Puedo contestar lo que esté en mi nivel. ¿Alguna pregunta? Doctor Gestanero. No sé si lograré expresarla de forma coherente, pero cada uno tiene una interpretación de este fenómeno generalizado y de alguna manera nota, tal vez porque tiene ese paradigma que tal vez no tenga valor hoy día, pero nota que el mundo se ha vaciado de valores, se ha vaciado de solidaridad con el otro, ve en el otro un enemigo o un objeto a conquistar y no un semejante que tiene problemas similares. Y por otro lado, se cultiva la inmediatez, el egoísmo, el tener. Toda la propuesta de la información global, la televisión, la prensa, es la banalidad. Es difícil encontrar valores y ese modelo está tan profundamente arraigado que cuando uno habla de esto con los jóvenes, yo lo hablo con mis nietos en la medida naturalmente adecuada al nivel que tienen, me miran como un marciano. Entonces, hay un problema hasta de lenguaje y de comunicación en este momento. Personalmente pienso que se ha decapitalizado totalmente el contenido de valores de la convivencia y que de alguna manera el camino, no sé cómo, está en restablecer un mínimo de respeto a esos valores que permita que 7.000 millones de seres humanos que somos ahora, 9.000 vamos a ser dentro de unas pocas décadas, que cada vez vive más en la ciudad y no en el campo, no nos soportamos de vernos, estamos como hormigas dentro de un hormiguero. Yo no avisoro cómo, con qué herramienta poder hacer ver al otro, no convencerlo, hacerle ver que hay otra forma de encarar la convivencia que a mi modo de ver es mejor y permitía algo que nosotros valoramos en nuestra juventud e infancia. No sé si Pablo tiene alguna respuesta para esto. Mira, Francisco, yo creo que podemos compartir todo lo que tú dijiste, pero también tenemos que pensar que en la historia, a lo largo de los siglos, hemos tenido siempre un andar que ha tenido idas y venidas, pero ha tenido momentos muy duros y muy amargos. No solamente estoy hablando de lo que pasó en el siglo XIX, estoy hablando de lo que pasó en el siglo XIV, XV. Pero por otro lado, me parece que hay como una necesidad de ver bien la crisis y conocerla, porque es en crisis que se cambia, no es en tiempos de estabilidad. Los cambios, a veces revolucionarios, a veces evolutivos, ocurren en los fenómenos críticos. Y ahora estamos en un fenómeno crítico que tú estás planteando, lo que también yo estoy viviendo y lo estamos viviendo todos, es como con una generación tan próxima a la nuestra,
tenemos dificultades de podernos entender. ¿Qué pasa? Que los jóvenes son acusados, son los chivos expiatorios. Si bien tienen sus cosas, pero lo hacemos penándolos más, bajando la edad de ser inculpados. Tenemos que buscar otras formas de abordaje. Yo creo que lo que no querés tú para tus hijos y para tus nietos, no lo quiero yo tampoco para los míos, y no debemos querer ninguno. Pero a mí me parece que cuando yo estoy hablando de estas cosas, no estoy hablando sin esperanza. Yo creo que hay pocas cosas que estamos viviendo. Yo creo que hemos vivido y estamos, particularmente los médicos, viendo los avances espectaculares que nos ha dado la ciencia, la comunicación, la forma de los negocios, toda la globalización ahora. Pero yo estuve en el Vaticano en una pastoral de la salud, donde con el Papa Pablo estuve escuchando que había avances, grandes avances, pero no progresos. Y creo que los progresos se tienen que valorar en forma integral y ética. Y creo que escuché cosas que no pensaba escuchar en un ámbito de tal importancia. Escuché problemas de sexo, escuché problemas de homosexualidad, problemas de delito, problemas de criminalidad, todo visto desde la óptica católica, cristiana. Pero, ¿qué pasa? También la crisis ha llegado también a los estamentos religiosos. También la crisis ha llegado, y gravemente, a los estamentos políticos, se transformaron en una especie de religiosidad falsa. Entonces, yo creo que lo que tenemos que ir contra los fanatismos, tenemos que ir contra todos los ismos, los radicalismos de que a veces los propios que quieren innovar son radicales. Entonces no hay diálogo, no hay comunicación. Entonces la comunicación no es solamente en las redes electrónicas. La comunicación es esto, cuando hay un va y viene. Y creo que tenemos que buscar que las redes sociales vuelvan a ser las redes humanas sociales. No como nietos que dicen tengo 3.000 amigos. O me metí en internet y me metí en Facebook y me metí en Twitter y todas esas cosas. Yo creo que hay cosas que seguimos teniendo como cualidades y como defectos, pero tenemos que enfrentar las dos. No sé si te contesté, Francisco. Yo escuché muy atentamente lo que usted expresó. Convengo en el 100% de lo que se dijo, lo mismo que Pancho. Pero yo agrego, me pregunto, y no sé si usted me podrá decir algo, darme luz, ¿qué es la aceleración que tienen los conceptos y el aprendizaje en la nueva sociedad? Nosotros, al menos yo, te hablo de las escuelas públicas y demás, que te hice ese concepto, había más lentitud en la captación de las enseñanzas, más lentitud en el recorrido de la vida. Hoy la aceleración es tal y los conceptos que se vierten, tanto de los pocos valores y demás, tan rápidamente que muchas veces no se tiene tiempo de la absorción de esos conceptos ni la aplicación de algunas cosas. Yo pregunto, ¿qué camino puede haber para volver un poco a esa desaceleración y ser no tan lento a lo mejor como antes, pero sí que haya el tiempo necesario para que el ser humano capte los conceptos y las nuevas medidas? Yo le voy a contestar no como profesional ni como médico, le voy a contestar como persona. Yo pienso que la aceleración también es síntoma, no es solamente causa. Me parece que la aceleración es algo que está como buscando tener las cosas prontas y express. A mí me llamó la atención el otro día, mirando un poco, que el Nescafé ahora ya no viene solamente en forma de sachet o frascos, ahora hay maquinitas para hacerlo también. Dicen que se recupera el aroma, dicen que todo tiene que ver con mercado, pero yo creo que no tenemos por qué ser tan neutros cuando tenemos opiniones como la que tiene usted. Yo recuerdo los tiempos de escolar, recuerdo los tiempos de liceal, recuerdo los tiempos donde yo aprendí mucho con profesores que se lateralizaban, o maestros se lateralizaban un poco de lo que indicaba el programa y nos enseñaban lo que era ingenieros, lo que era algún otro pensador. No, traían a Rodó de vez en cuando, pero que de alguna forma me parece que nos ayudaban a ser personas. Y ser persona no solamente acumular conocimientos, acumular experiencias, acumular valores y desafiarnos para el futuro.
Yo creo que lo que usted dice tiene mucho valor, pero creo que no tenemos que pensar que no podemos hacer nada contra esa presión de la velocidad y de la comunicación hoy día rápida. Porque además los mensajes también son mensajes que, por más que decía Pablo que recibe tantos miles de mensajes o tantas cosas, a veces no transmiten todo. No transmiten lo que da una lectura serena, no transmiten lo que permite la reflexión o una rueda. Hace poco tiempo, y no tengo nada que ver con el presidente de la República, decía que extrañaba la vida del boliche. Y hace muchos años ya lo escuché yo en España, que ya no se daba más a raíz de los cambios sociales y la televisión y todo, que salían a la puerta las vecinas a charlar, a tomar el fresco y conversar con los vecinos. Y me acuerdo de haber escuchado en algún lugar, que por ejemplo donde yo les digo, no podemos ver ningún niño jugando a la pelota en la calle. Y cuando alguien dijo que lo primero que hacía cuando llegaba a una ciudad era ver si veía niños jugando fuera de las casas, eso era señal de progreso. Y creo que lo estamos viendo que en Montevideo ya la gente no se arriesga a dejar a sus niños jugar a pelota de trapo en la calle o jugar a lo que sea. Pero creo que usted y yo somos de la época de la Rayuela y de la época del Valero también. Pero me parece que, de alguna manera, me parece que tenemos que ver que esas cosas no tienen por qué volver a ser las mismas, pero hay que encontrarles otra forma de adaptarse a lo que está pasando. Yo, por ejemplo, veo que esos ejecutivos jóvenes, como esos que yo visité la semana pasada en Brasil, que ven de esa manera, por algo buscan la religión. Algo les está dando la religión. Pero no estoy tampoco de acuerdo con cosas que pasan en religiones muy importantes. También la crisis ha llegado por ahí. Entonces, creo que lo que tenemos que seguir trabajando, y a lo mejor, señor presidente, usted puede hacer un instituto acá. Un instituto que forme los propios rotarios. Un instituto que forme los líderes, como lo que yo pude vivir como la experiencia, y me explicó lo que era el RI la profesora Paul, pero con Juan Marcel, yendo incluso a La Paz o yendo incluso a Durazno, que de alguna manera me parece que son experiencias muy válidas y muy rotarias. Señor Vilca quería decir algo. Sí. Perdóname, Vilca, me voy a sentar porque así soy más democrático. Sí, dale. Sí, sentate. Mirá. Tú presentas... hay una palabra que yo rescato, que es una palabra tuya, término. Cambio. Para mí, el cambio es una moneda. Es como una moneda con dos caras. Una cara es la crisis, por un lado de la crisis, la otra cara es evolución. Yo te pido a ti como profesional y que tú tratás clínicamente a personas. Hola, acá. Vuelvo a decir, cambio, dos caras. Crisis produce cambio y el cambio produce evolución. Nosotros hoy en día, ¿en qué estamos? ¿Estamos en una crisis o estamos en un tiempo de evolución? Estamos evolucionando. Para mí estamos evolucionando. Nosotros nos tenemos que acoplar a esa evolución y tratar, a mi entender, y no sé si ahí tú estás conmigo, de tratar de acomodarnos a ese cambio. Le voy a dar un ejemplo de lo que yo estoy. ¿Cuál es la crisis que estamos viviendo? Yo tengo frente a mi casa, tengo un contenedor. Lo tengo frente a casa. Hay dos contenedores en la cuadra. Ese contenedor es usado en buena forma y también es usado en mala forma. ¿En qué sentido? Que nosotros que colocamos la basura, los vecinos que usamos ese contenedor que está frente a mi casa, lo cuidamos entre todos de que esté limpio a los alrededores, porque más de una vez los encontramos totalmente desparramados. Pero nosotros nos ocupamos, nosotros los vecinos nos ocupamos, nos turnamos para mantener el lugar limpio, correcto. El otro contenedor que está a 50 metros es un descalabro, porque nadie se ocupa.
Ni mismo los vecinos que viven alrededor no se ocupan, nunca, que lo hagan otros. Ahí está, a mi entender, la evolución. Tenemos que convivir porque los contenedores nos están imponiendo un tipo de tratamiento de la basura y lo tenemos que aceptar. Pero entonces, ¿cómo lo aceptamos? Nosotros tenemos que evolucionar incorporando, decir, sí, las cosas que están frente a nosotros, de nuestras casas, también las tenemos que atender. Es un cambio de cultura. Porque estamos acostumbrados a vivir hacia adentro. Mi casa es mi casa y fuera de mi casa es del resto. ¿De quién resto? Es nuestro. Eso que está alrededor es nuestro. Y tenemos que ocuparnos de eso. Y creo que Alterwein, por ahí marcha la cosa. Que nosotros todos, como Rotary, como personas, como familia, como vecinos, tenemos en alguna manera incorporarnos o acostumbrarnos a esa evolución, que en algún momento llegará a algo, no sé lo qué, pero tenemos que también salir de nuestras casas. Tenemos, no vivir, sí, agarramos rejas, ponemos rejas, nos metemos dentro y bueno, ahora estamos seguros. No estamos nada seguros si no nos ocupamos lo de afuera. Si no nos ocupamos fuera de las rejas que ponemos. Eso es mi parecer. Gracias. Bueno, yo pienso que lo que estás argumentando me parece muy sólido, pero yo creo que la evolución también existe en otras cosas. Porque yo creo que algunas personas se orientan a que ser humano y solidario es ser politizado. Ser humano y participativo es ser politizado. Yo creo que también hay algo que tiene que ver también con que la evolución está mostrando que hasta la responsabilidad llega no solamente a las empresas, sino también a la gente y a las instituciones. Yo creo que tú planteas es algo que pasa en los edificios verticales también. De la puerta para adentro es una cosa, de la puerta para afuera los palíes es otra. Pero me parece que de alguna manera, lo que nosotros tenemos es que aprovechar lo que es nuestra experiencia y tamizarla por la necesidad del momento. Yo creo que nosotros, en vez de ser retirados, yo soy en parte retirado, jubilado, yo creo que tenemos que seguir siendo activos y que de alguna manera tenemos que devolver muchos parámetros y principios a su lugar con versiones actuales. Lo que decía mi querido amigo y colega Pancho, yo creo que es muy importante, pero cuando tenemos por delante no ya nuestra propia generación, sino la que nos sigue y la siguiente, tenemos que tratar de allanar. No es que seamos despojos nosotros, pues también parece que también somos despojos para contenedores nosotros. Y yo creo que lo que podemos mostrar es que nosotros no somos eso, que nosotros somos activos y que podemos también mostrar que la solidaridad existe y no se precisa que sea política ni sea fraterna por ser de una determinada institución. También podemos mostrarlo que no somos ingenuos, pero tampoco somos egoístas. Y eso se puede educar y formar. Por lo tanto, creo que un programa por ejemplo, de convivencia a nivel educativo y comunitario, tiene que enseñar a ser solidarios. Y creo que cuando tú que fuiste maestro, ¿no? ¿Profesor? ¿No? Sí. Pero te referiste al tema de la educación. No. Pero yo creo que... Traté de enseñar, pero no sé, pero no fui maestro. Pero evidentemente todos sabemos de enseñar, pero de alguna manera me parece que antes no era solamente que había tiempo, había ganas. También había una necesidad, compromiso con la generación que seguía. Y creo que eso también lo podemos recuperar. Y el hombre de negocios y el hombre de empresa también tiene que pensar que hasta la economía puede funcionar de manera distinta, no solamente vinculado a los negocios, sino también vinculado al marketing. Menudo tema tienen ahora los productores de alcohol. Con la Fundación estamos trabajando justamente para las grandes empresas productoras y negociadoras de alcohol, tratando de mostrar que ellos tienen participación porque ellos también pueden enseñar a vivir de otra manera. ¿Quién puede erradicar el alcohol del mundo? También es una fuente de producción y de ingresos para los gobiernos. El gobierno de Uruguay tiene una enorme fuente de ingresos entre la cebada
y lo que recibe por los impuestos de las bebidas, y los funcionarios también, pero me parece que no es una guerra seca, una ley seca la que tenemos que lograr, sino tenemos que empezar a hacer sentir que los productores tienen derecho a ganar, pero también tienen derecho a cuidar y a participar en las actividades. ¿Cuántos cánceres han habido a causa de cuántas atrofias hepáticas y las que fuera a causa de la bebida? Sin embargo, creo que no es cuestión de erradicar del mundo, tenemos que erradicarlo de la Biblia, de los evangelios. Entonces, creo que tenemos que buscar otra forma. Y me parece que la que tú decís, de esa visión solidaria con un contenedor y la visión solidaria con otro, insolidaria con otro, parece que pasan muchas cosas, pasa en el deporte. ¿Qué tiene de constructivo hoy el deporte a nivel profesional? Es una industria económica. Pero yo creo que hoy día vivimos la esclavitud no solamente de las niñas que pasan a ser al mercado de la prostitución, sino también los varoncitos que ya despuntan en los pequeños clubes, que ya son candidatos a ser luego mercadería y mercancía para los traficantes de jugadores. Entonces, eso tenemos que nosotros de instituciones éticas poder también llevarlo desde las cosas más, como tú decís, cotidianas del entorno nuestro, las cosas que tienen que ver con cómo seguir aceptando esas cosas que están pasando en un mundo donde hay cosas que se aceptan porque son populares. ¿Cómo se empieza el tráfico de niños para ser luego jugadores vendidos y ya empieza una semiesclavitud cuando son adolescentes o son ya mayores? Entonces yo creo que esto da para pensar y para trabajar. No sé qué decís tú, Born. Perdón. Músico, por favor. ¿Se escucha bien? Sí. Prendelo, hacia arriba. ¿Ahora? De frente. ¿Ahora? Pero no se te oye. Bueno, está, no preciso micrófono. Lo que quería decir es que, en mi pensamiento, cada generación es producto de una generación anterior, de una o dos anteriores. ¿Hola? ¿Se oye ahora? Bueno, vuelvo a repetir, dije que pienso que cada generación es producto de una o dos generaciones anteriores. Y que lo que estamos rodeando esta mesa, por la edad más o menos promedio que tenemos, nos gustaría que las cosas fueran como fueron 50 años atrás. Pero la evolución del mundo y la historia para atrás no vuelve y la evolución tampoco. Por lo cual creo que lo que falta es adaptarnos a lo que se está viviendo para poder entenderlo y después buscar las causas y tratar de solucionarlas. Ese es mi pensamiento. No sé si tiene algo que decir al respecto, doctor. Yo creo que todo tiempo pasado siempre fue mejor. Todo tiempo pasado parece que siempre fue mejor. Pero, ¿viste? ¿Puedo decir algo? Mirá, justamente lo que dice recién Mucio. ¿Sabes una cosa que nosotros, los vecinos del Condado, hemos empezado a hablar con los hurgadores? Hemos empezado a hablar con los hurgadores, nosotros empezamos. No solamente pidiendo que traten bien porque nosotros cuidamos el alrededor, y ellos lo entienden, pero hemos empezado a hablar con ellos y nos hemos informado de dónde provienen, por qué son hurgadores, y hemos descubierto cosas inverosímiles. Quiere decir, nosotros los vecinos de ahí, la cuadra, hemos empezado a hablar con los hurgadores. Yo creo que es un cambio de cultura, ¿no? Bastante grande. Mire, Y ellos han aprendido de nosotros y creo que nosotros les hemos dado mucho. Posiblemente ustedes tengan que acordarse de que alguna vez tengan que invitar a un antropólogo operativo acá. Porque el antropólogo no solamente el teórico, sino el antropólogo cultural operativo, es el hombre que más entiende posiblemente lo que está pasando en nuestra cultura y en la aculturación y la generación de contraculturas. Me parece que lo que tú decís y lo que está diciendo acá el señor Mucio, me parece que son compatibles. No es que los tiempos pasados fueron mejores. Los productos que tenemos pertenecen a los tiempos pasados. Porque los jóvenes vienen detrás de nosotros y los adolescentes vienen detrás de los jóvenes.
quiere decir que este mundo está modificado por algunas cosas que pasaron en nuestras generaciones tan agradables y anteriores. Pero si yo ahora pienso en temas que son mundiales y temas que están pasando, por ejemplo, en España o están pasando en países más al norte, ¿qué pasa? ¿Se han transformado en inhospitalarios los españoles? ¿O la necesidad y el hambre los pone violentos? La desocupación parecería que hace que ya no quieran saber nada de lo que en un tiempo brindaron de aceptación de los, como le decían a los del sur, a los sudacas. Pero también pasó eso en otras latitudes. ¿Qué pasa? Que hoy día es mucho menos el terrorismo y el antisemitismo en Polonia y en Alemania. ¿Qué pasa? Que pasa en otros lados. ¿Qué pasa? Que en universidades o en escuelas medias de Estados Unidos hoy día ametrallan. Entonces yo creo que tenemos que ver que esto es algo que tiene que ver con la cultura que se va descomponiendo y se va desgarrando, pero que yo estoy contigo, con tus ejemplos concretos, de que hay también algunos pasos progresivos, algunas cosas que se leen. Ya no es solamente pensar que el capital es solamente la oposición al proletariado. Ya no solamente estamos pensando en sociedad de clases, solamente algunos anticuados están pensando en eso. Pero por otro